Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Visalbergi. Primera parte, la cultura y educación en la antigüedad. Sección 7, Aristóteles, subsecciones 34 y 35. Los videos sobre este libro y de otros libros que serán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español, publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 13 de octubre de 2013. Comienza la sección 34, la lógica como instrumento de investigación. El hecho de que el principio de contradicción tenga una formulación lógica y otra ontológica, es decir, referidas tanto a nuestro discurrir sobre las cosas como a las cosas mismas, es sumamente instructivo para comprender cómo entendía Aristóteles la función de la lógica, de la que fue el primer teórico, con el nombre de analítica, puesto que el nombre de lógica fue introducido por los estoicos. Para Aristóteles, todas las ciencias, inclusive la filosofía primera o metafísica, tienen en común los procedimientos racionales con que realizan sus demostraciones y que garantizan la validez de sus afirmaciones. Estos procedimientos no son una vestidura exterior sobrepuesta a un cuerpo de doctrina de origen diverso. Antes bien, en la medida en que son correctos, se identifican con la realidad misma que es el objeto de cada una de las ciencias y revelan su organización efectiva, sus articulaciones vitales. La lógica es un instrumento de investigación. Organón o instrumento será llamado más tarde con toda propiedad el conjunto de las obras lógicas de Aristóteles, que funcionará en la medida en que su estructura corresponda a la de la realidad. Por tanto, convendrá que nos ocupemos de ella brevemente, aun cuando ello nos obligue a adelantar algunos conceptos de la metafísica. Objeto de la lógica son, ante todo, los juicios y las proposiciones que los formulan. En efecto, solamente los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Constan de un sujeto y un predicado, que considerados aisladamente no son ni verdaderos ni falsos. Verdadera o falsa será solo su unión. Esta unión, o sea, el acto de la predicación, puede verificarse de diversos modos. Por ejemplo, se puede indicar la sustancia de una cosa, lo que es una cosa. Por ejemplo, Sócrates es un hombre, o bien, este es Sócrates. Pero también se pueden indicar otras determinaciones contingentes o accidentales del sujeto. Según Aristóteles, estas determinaciones son de 9 tipos fundamentales que enumeraremos como ejemplos. El sujeto sobreentendido sigue siendo Sócrates. Cantidad, mide 6 codos. Cualidad, es pálido. Relación, es más alto que Simia. Lugar, está en el Liceo. Tiempo, ayer estuvo aquí. Posición, está sentado. Hábito, es frugal. Acción, interroga. Pasión, es interrogado. Tenemos así 10 tipos de predicados posibles o categorías o predicaciones, entre las cuales la sustancia ocupa un lugar aparte, como se verá más adelante. Además, los juicios se pueden dividir en afirmativos y negativos. Sócrates es un hombre, Sócrates no tiene alas, así como también en universales, particulares e individuales. Todos los mamíferos son vivíparos, algunos mamíferos son cuadrúpedos, este perro es ciego. Tales distinciones nos permiten reconocer aquellos casos en que de 2 juicios verdaderos se puede deducir con absoluta certeza, teniendo como única base la verdad de estos y sin recurrir ulteriormente a la experiencia o a la intuición. Otro juicio verdadero, diverso de cada uno de los 2 primeros. Esta es la famosa ley del silogismo por la que Aristóteles distingue prolijamente entre los casos en que la deducción es válida
y los casos en que es inválida. Su objetivo era doble: facilitar la especulación científica y además, sobre todas las cosas, forjar una eficaz arma defensiva contra las falsas acrobacias lógicas de la erística, degeneración de la sofística. He aquí dos casos de silogismo, uno válido, otro inválido. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Todos los sabios son hombres. Sócrates es hombre, luego Sócrates es sabio. Veamos la regla por demás sencilla que Aristóteles nos da para ponernos en condiciones de reconocer a primera vista la invalidez del segundo silogismo. Solo se pueden sacar legítimamente conclusiones afirmativas y no particulares cuando el término común a las dos premisas, término medio, está distribuido, es decir, aparece una vez como sujeto y una vez como predicado. Las ciencias están constituidas por cadenas de silogismos fundados sobre premisas necesarias. Aquí surge el problema de cómo se establecen las primeras premisas de la cadena, pues evidentemente no es posible retroceder al infinito. La respuesta de Aristóteles es doble. 1. Las primeras premisas son primeros principios, evidentes de por sí, intuidos directamente por el intelecto y tales que no necesitan ser demostrados. 2. Las primeras premisas surgen de la observación de todos los casos particulares, mediante un proceso que va de lo particular a lo universal, en vez de lo universal a lo particular, como en la deducción, y que se llama inducción. Por ejemplo, de la observación de que el mejor piloto es el más experto, así como también el mejor cochero o el mejor albañil, etc., se llega a la conclusión de que en general quien es más experto en una cierta cosa es el mejor en ella. Mas para poder dar origen a una conclusión verdaderamente cierta, tal como pudiese constituirse en premisa universal y necesaria de deducciones demostrativas, la inducción debería ser completa, es decir, estar basada en la observación de todos los casos posibles. Por tanto, Aristóteles considera de todo punto preferible, siempre que se pueda, la otra vía, o sea, la que parte de primeros principios universales evidentes por sí mismos. Es probable que en esta preferencia influyese Platón, pero sobre todo el hecho de que también para este el modelo más perfecto de ciencia era la matemática, en la que, a partir de pocos primeros principios de carácter muy general establecidos a priori sobre la base de su evidencia intelectual, más bien que fundados sobre la observación empírica, se deducen los resultados incluso más particulares. Y en efecto, el ideal de sistema científico que Aristóteles delineó en forma coherente y precisa encontró más tarde una realización casi perfectamente fiel en los elementos de Euclides, donde se hallan organizados con rigor absoluto los resultados de la matemática antigua. Pero, como veremos, en las otras ciencias, el apriorismo de Aristóteles se revelará a la larga no solo infecundo, sino incluso dañoso, lo que, por otra parte, no nos autoriza a menospreciar la ingente labor de investigación y sistematización realizada por el filósofo en los más diversos campos del saber. Subsección 35. La metafísica. El estudio del ser en cuanto ser, es decir, la filosofía primera o metafísica, no es pues solo el estudio de lo óptimo o lo perfecto, como para Platón, sino el estudio de cualquier cosa en cuanto es, o sea, de la sustancia de cualquier cosa. La sustancia de una cosa es pues lo que esa cosa es necesariamente, y no podría ser sin dejar de ser también esa cosa. El juicio, Sócrates es un hombre, no puede negarse sin que Sócrates deje de ser Sócrates, puesto que no puede ser al mismo tiempo Sócrates y no hombre. Pero la sustancia de Sócrates no está solamente en su ser hombre, sino en el ser este hombre, determinado por una suma de otros elementos. Es decir, la sustancia propiamente dicha, o sustancia primera, se identifica con un determinado ser real. En nuestro ejemplo, la especie hombre es sustancia segunda, y lo mismo sería, si bien en un modo más atenuado, el género mamífero. Por el contrario, en las sustancias primeras
ninguna es más sustancia que otra. Dios es sin duda el más excelso de los seres, pero es sustancia precisamente en el mismo sentido que todos los demás seres. O sea, que los seres, antes de tener un valor cualquiera que los distingue entre sí y los subordine los unos a los otros, tienen un valor fundamental idéntico y común, el valor de sustancias. Ahora bien, la sustancia es el objeto propio de la ciencia. Lo que la ciencia busca en las cosas es precisamente la sustancia que permita responder a la pregunta, ¿qué cosa? Por consiguiente, todas las ciencias en cuanto están dirigidas a la búsqueda y la definición de la sustancia tienen igual valor y dignidad. En efecto, el objeto que persiguen no es más alto para algunas, ni más bajo para otras, sino que es siempre el mismo, la sustancia. Por tanto, Aristóteles ha justificado el valor de la investigación científica en el sentido más amplio del término, evitando que quede fuera de ella la indagación orientada hacia el mundo natural. Pero con ello ha justificado también su actitud de investigador infatigable, curioso de todos los aspectos de la realidad y dispuesto a ocuparse de las más insignificantes manifestaciones del ser. La metafísica aristotélica eliminó definitivamente el prejuicio, aún predominante en el platonismo, contra la investigación empírica de la naturaleza. A la sustancia deben referirse todos los significados de la palabra ser. Según Aristóteles, cualquiera que sea el sentido en que se utilice esta palabra, si es legítimo, nos encontraremos ante un aspecto o una manifestación de la sustancia. Las cosas compuestas tienen una forma que imprime un carácter particular al conjunto de los elementos que las componen y que es diverso del de cada uno de los elementos componentes. Esos mismos elementos, por otra parte, constituyen la materia de la cosa compuesta. Por ejemplo, en una esfera de bronce, la esfericidad es la forma, el bronce la materia. El artista que construye la esfera de bronce en realidad no crea ni el bronce ni la esfericidad, que son entrambos preexistentes a la obra y que, según Aristóteles, no nacen, no mueren y son eternos. En cambio, la esfera de bronce nace y muere, o sea, esta determinada esfera que el artista construye y que puede destruir en igual modo. Esa esfera es pues un compuesto o sinolon de materia y forma y está sujeta al devenir y por lo mismo al nacer y al morir. El sinolon es la sustancia primera y la forma esfericidad la sustancia segunda. En forma menos apropiado se llama a veces sustancia también a la materia, bronce, para lo que Aristóteles emplea el término sustrato. En correspondencia a la distinción entre materia y forma, Aristóteles establece otra entre acto y potencia. Esta distinción tiene por objeto hacer inteligible el movimiento que, según los eleáticos, era irracional y por tanto irreal. Según Aristóteles, el devenir sería irracional si, como pensaban los eleáticos, consistiese en pasar del no ser al ser y viceversa. Semejante paso es efectivamente imposible porque de la nada, nada puede surgir y porque el ser no puede reducirse a nada. Según Aristóteles, el devenir es, por el contrario, un paso de lo que es en potencia a lo que es un acto. El ser en potencia no es la nada, sino cabalmente la potencia, o sea, la posibilidad de producir el ser en acto. Por ejemplo, la semilla es la planta en potencia, el niño es el hombre en potencia, etc. El acto no es otra cosa que la realidad plena y entera del ser, puesto que la potencia no es más que la simple capacidad de producir tal ser. Por eso Aristóteles dice que el acto precede a la potencia. El niño no puede nacer sino de un hombre ya adulto, que lo precede. La semilla no puede nacer sino de la planta, etc. A la pregunta jocosa que a veces se hace sobre qué fue primero, el huevo o la gallina, Aristóteles respondería, la gallina. El paso gradual de la potencia al acto. Aristóteles lo denomina movimiento en general o devenir. El término conclusivo de este paso, por ejemplo, la planta de su forma perfecta, es llamado por Aristóteles acto final o entelequia. Forma y materia, acto y potencia, explican el devenir y constituyen, según Aristóteles, sus dos causas principales. Se pueden distinguir otras dos causas del devenir, la causa eficiente, que es la que inicia el devenir,
y la causa final, que es el fin del devenir mismo. Por ejemplo, en el caso de la esfera de bronce fabricada por un artífice, el artífice mismo es la causa eficiente de la producción y el fin que el artífice persigue con ello es la causa final. La esfericidad y el bronce son evidentemente la forma y la materia. En las obras como esta, debidas al hombre, la causa eficiente se puede distinguir de la materia y la causa final de la forma, puesto que el bronce no puede asumir por sí mismo la forma esférica, sino que necesita de la obra del artífice, causa eficiente, y del fin que éste tiene en la mente. Por el contrario, en el producir y las mudanzas naturales, la causa eficiente y el fin se identifican con la forma. La planta es, a un tiempo, forma, causa eficiente y fin de la transformación de la semilla. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza, entendiendo con la palabra movimiento, toda forma de transformación, mudanza, incluso de lugar y producción, van de una materia a otra forma. A menudo lo que es forma, es decir, punto de llegada para un movimiento, se convierte en materia, o sea, punto de partida de un movimiento ulterior. Por tanto, una misma cosa puede considerarse materia desde el punto de vista del movimiento que se inicia y forma desde el punto de vista del movimiento que en ella termina. Esta cadena supone dos términos extremos, de acuerdo con Aristóteles. Por una parte, supone una forma pura, que es el punto definitivo de llegada del devenir universal y que por lo mismo nada tiene más allá de sí. Evidentemente, esta forma pura será acto puro, puesto que no tiene más nada por realizar y en ella todo ha sido ya realizado. Por otra parte, supone una materia pura o, como dice Aristóteles, materia prima, que sea pura potencia, absolutamente desprovista de determinaciones. Esta materia prima no debe confundirse con lo que llamamos comúnmente materia, es decir, el fuego, el agua, el bronce, etc., que no son pura materia porque tienen ya una determinación cualquiera, por lo cual los distinguimos y damos a cada uno de ellos un determinado nombre. La materia prima es absolutamente indeterminada. Como tal, no se puede conocer y ni siquiera indicar con un nombre. Es más bien un concepto límite que se admite como principio hipotético de todo devenir. En cuanto a la forma pura o el acto puro, es la sustancia más alta del universo, la sustancia inmóvil, objeto de la teología. Termina la sesión 34 y 35.